El 26 de noviembre se ha celebrado en el Seminario de Monte Corbán, en Santander, la festividad de Santa Catalina de Alejandría, patrona del seminario. Santa Catalina de Alejandría, patrona del seminario, una fiesta que preparamos con gran ilusión, con mucho trabajo los seminaristas para preparar la iglesia, trabajan también mucho los empleados del seminario para la comida con los sacerdotes y sobre todo un momento donde recordamos los tiempos, los sacerdotes sobre todo que ya tienen ciertos años, los tiempos pasados aquí en el seminario, que más allá de las dificultades que en su momento tuvieron, pues lo recuerdan con gozo, con alegría. El seminario es su casa y así hoy lo recordamos y lo celebramos. La Eucaristía fue presidida por don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, acompañado por el rector, el vicario general y más de 90 sacerdotes. Seminaristas, familiares y amigos, así como numerosos fieles de la parroquia de San Román de la Llanilla. El obispo dirigió saludos cordiales en la homilía a todos los presentes y agradecimiento por la numerosa asistencia que llenaba la iglesia del seminario. Comenzó su reflexión con un breve comentario a la figura de Santa Catalina, continuando con el mensaje de la palabra de Dios, del Evangelio del día. Por los gestos deben de reconocernos como discípulos de Jesús. En el Evangelio, Jesús llama la atención de sus discípulos y nos la llama también a nosotros hoy sobre el gesto de la viuda pobre. Sin marido, sin apoyo de ningún tipo, esta pobre mujer confía solo en Dios y por ello es capaz de entregar todo lo que tiene, lo que necesita para sobrevivir, esperando que Dios se cuide de ella. Esta mujer, dice Jesús, ha echado más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, y ella se ha desprendido de lo que necesitaba para vivir. Hay gestos, queridos hermanos, que definen a la persona. A Jesús, los discípulos de Emaús no le reconocieron por su voz, sino por un gesto, por partir, repartir y compartir el pan. Celebración de la festividad de Santa Catalina, patrona del seminario. Celebramos la fiesta de Santa Catalina en nuestro seminario de Monte Corbán, que nos llama a revivir nuestra vocación sacerdotal y a que seamos promotores de vocaciones al ministerio. En el plan pastoral diocesano que acabamos de estrenar, hemos reflejado la necesidad de que la pastoral evangelizadora se ha de convertir en pastoral vocacional. No olvidemos que el criterio de la autenticidad de una buena evangelización es su capacidad para suscitar vocaciones, para madurar proyectos de vida evangélica, para implicar a toda la persona de los que son evangelizados hasta que se conviertan en discípulos misioneros.
A continuación tuvo lugar un acto académico en el Aula Magna, con la presentación del segundo número de la revista del Instituto Teológico de Corván, por Óscar Lavín. La celebración finalizó con una comida sencilla de hermandad y encuentro entre las diferentes generaciones. Santa Catalina es un día que especialmente se vive con mucha intensidad en el clero diocesano, porque no solamente es la fiesta de los filósofos, la fiesta de la patrona propia del seminario y una referencia como mártir y como testigo de la fe, sino también pues porque es un día de fiesta, de encuentro de todas las generaciones de sacerdotes, desde los recién ordenados que también han estudiado aquí, se han formado aquí, como los más mayores que recuerdan pues sus etapas con cariño. Es también reencuentro muchas veces porque es el lugar donde pues ya sacerdotes que están viviendo, trabajando en arciprestazgos distintos, pues a lo largo del año no hay muchas ocasiones para compartir así, con un ambiente tan festivo como es Santa Catalina. Encantado de celebrar un año más Santa Catalina de Alejandría, la fiesta del Seminario de Corván. Este año de un modo especial porque lo celebro ya como presbítero, como ordenado sacerdote, con lo cual se mira desde otro lado, ¿no? Ya no desde como seminarista o el año pasado como diácono, sino ya como sacerdote, lo cual es una alegría poder disfrutar con todos los hermanos sacerdotes pues de este día del seminario, de la casa de la que salimos todos los sacerdotes de Corván. Este curso 7 seminaristas estudian la licenciatura en Teología y se preparan para ser sacerdotes. Pues estamos celebrando la patrona del seminario, Santa Catalina de Alejandría. Para nosotros es una alegría poder celebrar una Virgen mártir que dio su vida por Cristo y que es ejemplo para nosotros. Nosotros estamos encantados y aquí en el seminario, pues viviendo el seguimiento a Jesús, la madre contento. Hecho en cuanto el cantar del gallo por las mañanas y ese dulce despertar del sol contra mi ventana, el coro de la alborada. La Asociación de Vecinos Virgen del Mar invitó al finalizar la Eucaristía en el claustro del seminario a una degustación de los tradicionales caracoles, bizcochos de Santa Catalina y mistela, como final de la 24 Semana Cultural de la Santa, organizada por la asociación. Y luego finaliza pues con el Día de Santa Catalina, que es el día 25. Hoy se celebra el 26 porque el 25 el seminario está cerrado, porque los sacerdotes tienen misas en todos los demás sitios y entonces lo celebramos hoy. Y hoy con el señor obispo, que es el que oficia la misa. Actividades culturales, lúdicas y de identidad. Una semana. Toda la semana. Y la joya de la corona, que son los caracoles, que es ya el calorcito de la noche de Navidad, que es lo que gusta a la gente. Con el eslogan «¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar», se celebró el pasado domingo 25 en toda España el Día de las Personas sin Hogar. Este año Cáritas, entre otras organizaciones, quiere decir basta a las situaciones de vulneración, de invisibilidad y de inseguridad de 40.000 personas en nuestro país. Representaciones teatrales, una quedada con graffiti y una conferencia. Torrelavega y Santander han sido testigos de una semana organizada para dar visibilidad a las personas sin hogar.
El pasado jueves 22, en la Plaza Juan Carlos I, se organizó una quedada con alumnos del Colegio Magallanes y Antonio Mendoza para realizar un graffiti y la lectura del manifiesto Nadie sin hogar. Es una quedada con la que, con motivo de la campaña de Personas sin Hogar, realizamos todos los años aquí en Santander, y además de Santander también lo realizan más de 40 ciudades españolas el mismo día y a la misma hora. El motivo por el que hacemos esto, lógicamente, es dar visibilidad a las personas que están en esta situación de sin hogar, y como veis, las caretas que llevamos, que son de color blanco, lo que intentan es mostrar a la sociedad la invisibilidad que sufren estas personas. El viernes 23, Enrique Domínguez, técnico de vivienda y personas en situación sin hogar de Cáritas Española, presentaba la campaña en el CASIC de Santander. Para Enrique, una persona sin hogar es quien no tiene posibilidad de acceder a un alojamiento adecuado. Bueno, persona sin hogar es una persona que no puede mantener o no puede acceder a un alojamiento adecuado. Hay muchas situaciones que llevan a estar sin hogar, entonces podemos hablar de tantas situaciones como personas hay, ¿no? Con lo cual tampoco hay una característica común. Sí que es verdad que lo único que les une es que no pueden mantener una vivienda, ¿no? Habitualmente son varones, son personas que tienen una edad entre 40 y 50 años, bueno, que han llegado a la situación de perder el hogar de muchas maneras, porque hay personas que han tenido una ruptura familiar, personas que han tenido también una situación de pérdida de empleo, sobre todo una ruptura de vínculos que permiten que una persona pueda también tener una vida en condiciones con alguien que pueda acompañarle, ¿no? Porque tú puedes perder tu hogar, pero tienes una red. Cuando pierdes la red, cuando pierdes el hogar, cuando pierdes derechos, al final se convierte en una espiral de la que es muy difícil salir, ¿no? El número de personas sin hogar es superior a los datos oficiales. Los datos oficiales del INE, del Instituto Nacional de Estadística, son de 2012, que son un poco antiguos, y hablan de unas 23.000 personas. Nosotros desde Cáritas sí que tenemos una posibilidad de valorar qué dimensión tiene este fenómeno en nuestros recursos, y acompañamos a unas 40.000 personas en todo el territorio, con lo cual, bueno, hay una diferencia de datos, también es verdad que son datos de 2012, pero nosotros desde Cáritas hablamos de cerca de 40.000 personas, o bien en la calle, o bien en centros de atención, albergues, etcétera, ¿no? En los datos que incorporamos en la campaña hablamos de 100 personas al día desahuciadas de sus viviendas, con datos del Consejo General del Poder Judicial, o sea que son datos oficiales, ¿no? 100 personas que cada día pierden su domicilio. Bueno, pues hay muchas cosas que hacer en ese sentido. El sinhogarismo es un fenómeno ignorado, oculto y con mucha invisibilidad. Hace falta concienciación. Sí, por supuesto. Estamos hablando de un fenómeno que es muy invisible, que aunque muchas personas las veamos, o bien en la calle incluso de nuestras ciudades, ¿no? Las veamos en los centros de acogida, hay mucha invisibilización, hay gente que no, pues que tiene también cierto reparo, ¿no? Gente que permanece un poco ajena porque está oculta, a veces también en, bueno, pues en lugares a los que no se accede tan fácilmente, incluso personas que están en viviendas o bien semi-abandonadas, ¿no? Personas que están en infraviviendas, en chabolas. También consideramos que hay un fenómeno amplio del sinhogarismo, ¿no? Sigue hablándose muchas veces de personas sin techo, indigentes, vagabundos, ese tipo de lenguaje intentamos que ya no esté. Sí que creemos que es algo que tenemos que hacer juntos y juntas, ¿no? Sin medios de comunicación, entidades sociales, administraciones, y en eso transmitir un mensaje común, ¿no? Existen en España 40.000 personas sin hogar, pero para Enrique Domínguez existe solución. Nosotros decimos siempre que es posible, en ese sentido tenemos esperanza y confianza en que nadie sin hogar es posible, si no, no haríamos la campaña, pero sí que creemos que es imprescindible un compromiso de la Administración, políticas públicas que favorezcan el acceso a la vivienda. Nosotros este año en lo concreto pedimos la ampliación del parque de vivienda social, creemos que también hay que poner a disposición de la gente la vivienda vacía,
fomentando medidas de uso, ¿no? que favorezcan a los propietarios poner esa vivienda en disposición de la gente, pero hay 3,5 millones de viviendas vacías y hay 40.000 personas en situación de sin hogar. Podemos intentar aproximar un poco, ¿no?, esas realidades, porque también hay vivienda vacía de la administración, eso no puede ser, ¿no? Entonces creemos que tiene que haber un impulso de las políticas de vivienda y luego también de prevención. Mucha gente sale de centros, por ejemplo, de menores, que a los 18 años salen y no tienen un lugar donde ir, personas que salen de prisión y no tienen una vivienda, gente desahuciada. Acabar con el sinhogarismo es posible, imprescindible y urgente. Por eso Cáritas invita a la ciudadanía y a las organizaciones a mirar a las personas sin hogar con las que nos cruzamos cada día para que entendamos su situación, lejos de estereotipos y sensacionalismos. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó en Madrid el pasado jueves 22 de noviembre a nivel internacional el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018. El 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa, lo que significa que 6 de cada 10 personas en el mundo no pueden expresar con total libertad su fe. Esta es una de las principales conclusiones del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018, que ha presentado a nivel internacional la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este informe es el único que analiza el cumplimiento de este derecho fundamental para todas las religiones en un total de 196 países. Se ha hecho público también en ciudades como Roma, París, Santiago de Chile, Lisboa o Nueva York. El estudio clasifica a los países en función de sus niveles de discriminación y persecución, así como a los autores de estas violaciones a la libertad religiosa. El radicalismo islámico, los estados autoritarios y los nacionalismos extremos. De todos los países del mundo, en 38 de ellos se cometen violaciones importantes de la libertad religiosa. En 17 hay discriminación a causa de la fe y en 21 de ellos se persigue, en algunos casos hasta la muerte, por las creencias religiosas. En los últimos 2 años hemos evidenciado un deterioro de la libertad religiosa. Hay un desprecio mayor por este derecho fundamental a nivel mundial, así ha reconocido Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. La libertad religiosa es un barómetro del resto de derechos. Cuando falta la libertad religiosa en un país,
es indicador de que están faltando otras libertades. La libertad religiosa en el cinturón central de África peligra por el avance del yihadismo en esta zona del continente. Es otra de las conclusiones, así como la preocupación por la expansión del ultranacionalismo en países como la India, donde la libertad religiosa ha empeorado en este periodo de tiempo. Este estudio demuestra que en 22 países del mundo quien ataca la libertad religiosa es el radicalismo islámico, pero que hay otros autores muy relevantes como son los estados autoritarios y los estados con un nacionalismo extremo. Estos países son en total 16, pero representan más de 3.000 millones de personas, ya que se encuentran países como China, India, Corea del Norte, Birmania, Vietnam o Kirguistán, entre otros. El dato positivo del informe de 2018 es la evolución a mejor de la libertad religiosa tanto en Siria como en Irak. Una vez derrotado militarmente el Daesh, las minorías religiosas han empezado a volver a sus lugares de origen, como es el caso de los cristianos en la llanura de Nínive. A raíz de los datos de este informe se calcula que 327 millones de cristianos viven en países donde hay persecución religiosa y 178 millones en países donde se discrimina por seguir una religión. Esto significa que 1 de cada 5 cristianos en el mundo viven en países donde hay persecución o discriminación. El 23 de noviembre el informe de libertad religiosa fue presentado también en Barcelona y desde las 8 de la tarde hasta las 12 se iluminó de rojo la Basílica de la Sagrada Familia para sensibilizar a la sociedad y reivindicar el cumplimiento del derecho a la libertad religiosa en el mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada de España se unió a otras ciudades del mundo, donde también se iluminaron monumentos relevantes como el Coliseo de Roma, el Cristo Redentor de Río de Janeiro o el Parlamento de Londres.